profesor José Guillermo Ángel, Memo Ángel, quien hoy va a disertar un poquito sobre la historia del cine mudo, de la importancia que tuvo el cine como creación, como medio de comunicación de masas, y cómo los periódicos temblaron cuando vieron esas imágenes proyectadas en pantallas, y cómo pensaron que era el final de los medios impresos, y después cómo la televisión llegó y todo el mundo pensó que destronaría al cine, y en fin, cómo ha sido ese proceso, los actores, la industria cinematográfica, la propaganda política alrededor del cine, cuáles fueron sus primeros inicios, que generalmente fueron informativos, documentales de la historia que estaba pasando, y luego cómo la gente empezó a entender que podría sustituir la realidad de alguna manera. Y, en fin, es una historia muy apasionante, Memo, y pues yo sé que usted nos va a saber deleitar sobre la historia del cine mudo en el mundo. Bueno, sí, creo que este es el primer programa. La mitad, y empecemos con el cine mudo. Es que el cine mudo es maravilloso, porque la tercera parte del siglo XX fue de cine mudo. O sea, solamente empezaron a producir películas sonoras a partir de 1930, cuando Al Johnson hace una película que se llamaba El cantor de jazz, que es la primera donde ya el cine entra acompañado del sonido. Pero hasta antes de 1930 el cine mudo va a ser lo que, como tú bien has dicho, hizo temblar a los periódicos. Se pensó que era un cambio fundamental, todavía mucho más fuerte que el que había generado el teléfono en el mundo de las comunicaciones. Pero, a ver, empecemos como a analizar bien lo que produjo esa palabra cine, que viene de kinos, sí, de movimiento, ¿cierto? O sea, una imagen en movimiento. A ver, si fuéramos a hablar de imágenes en movimiento, nos tendríamos que remitir más o menos hasta 1 o 2 siglos antes de esta era, porque estaríamos hablando de las sombras chinescas, de esa proyección que se hace detrás de una tela, con un juego de manos que nos hace imaginar gente a caballo, patos hablando, serpientes, y que todavía maravilla a mucha gente. Yo leí una canción de Serrat muy bella, se llama Sombras de la China, donde habla de un inmigrante que llega a Barcelona y se gana la vida haciendo sombras de la China en los bares. O sea, estaba recuperando como el sentido de la imagen. Nosotros todo lo que se mueve nos maravilla. Sí. Y si se mueve en blanco y negro, más, porque nos pone a funcionar la imaginación. Es algo que la imagen moderna, por ejemplo, ya no provoca. La imagen moderna no estimula la imaginación. Es tan evidente lo que veo ahí que eso es. Pero cuando empiezo a ver sombras, cuando empiezo a ver blanco y negro, cuando empiezo a ver escenarios falsificados, la imaginación funciona como loco. De hecho, hay un gran director, uno de los que rompió el esquema del cine, en el cine alemán, que es Murnau, cuando hizo la primera versión de Nosferatus, lo que después sería Drácula, ¿cierto? Que es muy bello. A ver, ¿qué sucede con el cine? Entonces diríamos que las imágenes en movimiento comienzan con las sombras de la China, las sombras chinescas. Luego, en el siglo XVIII, aparece lo que se llamó la linterna mágica, que era un círculo donde se recortaban imágenes. La primera que recortó fue un caballo. En el centro había una luz, ponían a girar el círculo y se veía el caballo en movimiento. ¿No? Todavía, no sé si usted lo hizo alguna vez en el colegio, que uno hacía figuritas en los cuadernos, muñequitos, pues pasaba las horas y el muñequito se movía. O sea, es parte pues de la cosa linda del encanto y de la infancia que es puro movimiento, donde uno se seduce pues con todo lo que se mueve. Ya a finales del siglo XIX, y es muy bueno aclarar, este es el siglo donde se produce todo el basamento científico del siglo XX. El siglo XIX ya había desarrollado la fotografía,
ya había empezado con el daguerrotipo, ya se había manejado la fotografía al punto de que se podía hasta falsificar. Pues como sabemos, hubo fotografías de hadas, de cosas por el estilo, que después se descubrió que eran puros montajes. Pero ya eso se hizo en el siglo XIX, o sea que ya se sabía que se podía hacer con un papel y con una cinta emulsionada, que se podía hacer a partir de ahí. Luego aparecen, ya a principios del siglo XX, a finales del XIX, aparecen los hermanos Lumière. Los Lumière hacen una primera película, una gente saliendo de una fábrica, hacen otra que se llama El regador regado. En los Estados Unidos Alva Edison tiene otro aparato y él también dice: yo soy capaz de hacer películas. Pues nunca se estuvo claro quién inventó el cine realmente. Había mucha gente detrás porque se estaba peleando la posibilidad de llegar a mostrar una imagen en movimiento, ya que la fotografía la mostraba congelada. ¿Había alguna diferencia entre la máquina de los franceses y la máquina del estadounidense? Realmente la diferencia era muy poca, era una diferencia más bien de técnica mecánica, pero lo que producía era más o menos lo mismo. Entonces los Lumière hacen El regador regado, un tipo que un aspersor de agua comienza a moverse y lo moja, pero en el momento en que aparece el cine se toma más como curiosidad científica, como es algo que ha logrado la ciencia, la gente va y ve que ha logrado la ciencia, pero nadie se imagina lo que va a suceder con eso. En los Estados Unidos hay una gran inmigración, está llegando gente de todo el mundo. De esa gente que viene de todo el mundo, hay un grupo muy grande de judíos polacos y judíos rusos. Dentro de estos judíos polacos y rusos que llegaban, había muchos teatreros. Había lo que se llama el teatro yiddish, o sea, gente que actuaba y hablaba en yiddish. Ese teatro estuvo por todo Norteamérica, estuvo por Argentina, todavía en el barrio El Once en Buenos Aires, pues está el teatro yiddish de Buenos Aires. Pero estos hombres dijeron: no, el cine no es una curiosidad científica. El cine es una forma de presentar la misma obra de teatro en muchas partes. Y son estos judíos polacos y rusos que después vienen los Warner Bros, pues por eso aparecen pues la mayoría con nombres de judíos askenazim de Europa Oriental. Son los que entienden que una obra de teatro se puede filmar y sacarle copias y representar esa obra de teatro en 40 ciudades al mismo tiempo. Y ahí digamos, una primera interpretación laica o no científica de ese fenómeno de la fotografía en movimiento. Entonces tendríamos que ver que hay un cambio radical. Anteriormente, en el teatro, pues era importante la voz del actor, que era la que contaba la historia. Con el cine hay que resolver ese problema. O sea, no podemos hablar. Lo que tenemos es una imagen que se mueve, pero no podemos hablar. ¿Qué hacemos? Entonces se rescata el papel del mimo. En las primeras películas mudas y en muchas de ellas después, por los actores que aparecen, tienen una gran capacidad de gesticulación. Tienen que hablar con los ojos, con las manos, las expresiones son de mimo. Es muy lindo porque como no tiene sonido, hay que crear la idea de las palabras. Entonces eso rompe con el teatro tradicional. Pero hay otro elemento que rompe con el teatro tradicional. La gente que está en un teatro ve los actores en el escenario y los ve siempre del mismo tamaño. No, aquí viene un problema para resolver, y es que con el cine se pueden ver de distintos tamaños. Se pueden utilizar los planos cinematográficos, o sea, puedo tomar planos de la cara entera, planos de una mano, planos del cuerpo entero, de medio cuerpo. Y eso revoluciona la historia del maquillaje. El maquillaje normal del teatro no sirve para el cine. Entonces mire todo lo que empieza a mover el cine. Entonces primero cambia la forma de los actores, recupera el mimo.
pero el mismo que no está pintado con la cara blanca, sino que tiene que, dentro de su misma expresión, contar una historia. Segundo, se revoluciona el mundo del maquillaje. No es de extrañar que paralelo al cine aparezca una gran industria del maquillaje. Una gran industria del maquillaje. Los productores de cine corrían donde la abuelita, ¿cómo hago yo para que a este niño no le brille mucho la cara? ¿Cómo hago yo para que esta muchacha le vea los ojos más grandes? ¿Cómo hacemos para que la boca se le vea más atractiva? O sea, son las abuelas las que empiezan a dar consejos. Y una de esas abuelas, pues doña Elena Rubinstein, una nieta de una de esas abuelas, desarrolló una de las industrias más poderosas del maquillaje, resolviendo en primera instancia no la belleza de la mujer, sino el problema que presentaba el cine. O sea, necesitamos que las caras se vean más agradables, que se vean menos redondas, que se vean menos gordas, que no se les vean las arrugas, etcétera, etcétera, etcétera. Y todo eso va pegado a ese mundo del cine mudo. Luego aparece otra cosa que hay que resolver, los encuadres. Cuando yo veo una obra de teatro veo el mismo encuadre. Realmente me cambian de escenario, pero veo el mismo encuadre. ¿Qué va a pasar cuando vea la imagen por encima, desde abajo? Hay un montón de problemas técnicos, lo que hace que las películas sufran cortes muy radicales, porque hasta ese momento la tecnología no había llegado a crear las grúas, los dollies, pues todo esto que se maneja en el mundo moderno. Y por eso prentas cortadas. De repente un señor que lo mira a uno, de repente el corte lo está mirando para el otro lado, etcétera, etcétera, lo que genera unas situaciones cómicas que aprovechan. O sea, aparecen los primeros gags. El gag no es solamente el chiste visual, donde alguien se cae o le cae algo en la cabeza, sino también es el corte de las escenas para pasar de una a otra. Entonces, claro, los espectadores quedan mirando qué pasó aquí tan raro. Y de repente lo que le pasaba era cómico, y eso hizo pues que más espectadores fueran a resolver ese problema. Ahí, mientras el cine va naciendo, van apareciendo un montón de actores, pero hay uno muy particular que se llama Rodolfo Valentino. Rodolfo Valentino es el primer, digamos, galán del cine que se roba el corazón de todas las mujeres. Es un hombre entre europeo, entre latino. Rodolfo Valentino pues tiene además un misterio, un pasado más bien turbio, ¿cierto? Y eso lo llevan al cine, y Rodolfo Valentino termina pues siendo un superactor, porque además hace de todo, no solamente hace de personaje de una historia normal, sino que hace de símbolos que luego serán las grandes películas. Hace de Jeque, el árabe. El árabe para ese momento es un hombre muy desconocido, hay demasiadas leyendas en torno a él. Lo único que se sabe claro de los árabes para cuando funciona el cine mudo son las 1001 noches. Y claro, Rodolfo Valentino asume ese papel del jeque y la gente se enloquece, ¿cierto? Porque es el árabe que quieren ver, es el árabe casi que mágico, casi que salido de una lámpara de Aladino, ¿cierto? Una lamparita de esas que se frotan y sale un genio. Y también es el primero que hace de vaqueros, que es una cosa muy interesante en el cine, porque entendieron de que las películas también deben hablar de cierto folclore. Y parte del folclore de los Estados Unidos, que es donde más cine se comienza a dar, es la conquista del oeste. ¿Cierto? Por ejemplo, en Colombia falta una película, claro que hay un pedacito por ahí, pero falta una película sobre la colonización antioqueña, nadie la ha hecho. Los norteamericanos sí se dieron a la tarea de las historias del oeste. El héroe con el contrapunto que son los indios, la mujer que hay que salvar. Entonces esto se vuelve una cosa interesante. Ahora, en el cine también se presenta un problema, bueno, ¿y cómo van a saber la gente que ese está el pueblo, o que ese está el país, o hay que meter letreros? Digo, ¿cómo van a saber que es un día después? Entonces de repente antes está viendo la película,
cuando 2 días después, unos días después, ¿cierto? O en la ciudad de Nueva York, tal cosa, tal otra. Entonces, eso lleva a que por primera vez se tengan muy claras los tipos de tipologías, cuál es la letra que lee la gente. Y eso se va a pegar mucho con la publicidad, y se va a pegar mucho con las expresiones artísticas del Art Deco. O sea, ya empiezan a entrar artistas de la letra, de la caligrafía, del diseño, porque tienen que probar una cosa muy bella. Hasta ahí pues daríamos como una versión norteamericanizada del cine. Pero ¿qué está pasando en Europa? En Europa el cine va a ser muy patrocinado por la Revolución Rusa. Los revolucionarios rusos entienden que el cine, fuera de ser una gran herramienta, un medio de comunicación, es una gran herramienta para la propaganda. Y necesitan llevar imágenes de las batallas, las invasiones, los líderes, quiénes son. Y dentro de todo este mundo de la propaganda que después los nazis van a utilizar como nadie, aparece Sergei Eisenstein. Eisenstein revoluciona el cine. No solamente es un hombre que sabe hacer propaganda, sino que sabe hacer películas. Y le agrega al cine algo muy importante, y es el montaje. O sea, una película se graba una escena, pero yo necesito que algún elemento de la escena cobre cierto protagonismo. O sea, que tengo que pegar un pedazo de película con otra para destacar algo. Eso lo ensaya Eisenstein en una película que se llama El acorazado Potemkin, donde él está narrando la Revolución de Octubre de 1905, se rebelan los del acorazado Potemkin, y el pueblo está revolucionado, la gente y cimientos humanos. El espectador que está a oscuras tiene que verse dentro de lo que está sucediendo en la película, dentro del escenario que se está planteando. Debe sufrir lo que está viendo, debe gozar lo que está viendo. Después Einstein, que va a México y hace una película que se llama Viva México, ¿cierto? Maravillosa, porque los mexicanos descubren la importancia del montaje, descubren la importancia del movimiento, en qué dirección deben ir los buenos, en qué dirección deben ir los malos. Por eso esto todavía se utiliza en ciertas películas, donde los malos siempre corren de derecha a izquierda, mientras que los buenos corren de izquierda a derecha. De izquierda a derecha los caballos dan la impresión de que se mueven más rápido. De derecha a izquierda da la impresión de que se mueven más lento, que tienen más dificultad. Eso hace que los buenos alcancen a los malos, ¿cierto? Entonces aparece pues todo ese mundo del trucaje, de la imagen, de los efectos, porque hay que crear efectos. Hay que disparar, hacer que otro se caiga, hay que mostrar una herida. Entonces empieza la industria del cine, porque el cine exige quien haga el vestuario, quien maquille, quien haga el maquillaje, quien haga los trucos, quien consiga las botas, las armas, quien busque el escenario, cuántos camiones hay que llevar, qué comen los artistas. O sea, eso se vuelve todo un mundo tan poderoso, pues que el sindicato de cinematográfico nombró presidente a Reagan en la década de los 70, ¿cierto? Eso es el poder de todo eso.
entonces Einstein diría yo que crea pues una completa revolución en el cine mudo, completa revolución, pero también aparece Murnau y el cine alemán, que tratan de resolver un montón de problemas. Primero, Alemania por lo común ha sido un país muy frío, un país donde salir a exteriores es muy complicado. Entonces los alemanes dicen, mire, si nosotros cogemos a los personajes, nosotros les podemos pintar las arrugas, les podemos hacer las ojeras, simplemente los movemos dentro de cierta forma que el espectador quede impresionado. Para eso se van a fundamentar en el impresionismo francés, ¿cierto? Los pintores expresionistas, impresionistas, se dieron cuenta de que nadie es de color plano, de que una cara que se mira es una cara de múltiples sombras, y a partir de ahí se pueden falsear sombras, ¿cierto? Entonces, ahora, el hecho de resolver la cara del actor, porque quién va a ser el malo, quién va a ser el bueno, ¿no? Eso es un problema de maquillaje. Entonces aparece el laboratorio del doctor Caligari, de las grandes obras del cine mudo, y después aparece Nosferatus, donde vienen a contar pues, la historia de este vampiro, ¿cierto? Que todo el pecado pues, del vampiro es que se enamora, y a partir de ahí van creando otra sensación del cine. Entonces, mientras los Estados Unidos hacen un cine, digamos, más alegre, los europeos comienzan a hacer un cine de mucho más contenido. Y ese contenido es el que mueve los sentimientos. Yo debo querer al actor, debo odiar al malo, me debo compungir frente al niño que está en peligro, ¿no? Que es más o menos lo que ha hecho el cine pues con todos los espectadores a lo largo del tiempo. Ahora, ¿qué ha pasado en toda esta cosa? En toda esta cosa han pasado, digamos, que tres cosas fundamentales. Primero, aprender a ver en blanco y negro. Si bien es cierto que las fotografías eran en blanco y negro, o color sepia cuando era un daguerrotipo, o cuando la fotografía se envejecía, de tal manera el mundo siempre ha sido a color. Y el arte se representaba en color. Cuando nace el cine ya se imprimen revistas a color, por el sistema de la litografía. Entonces uno veía con incluso colores muy finos, muy bien montados, las revistas venían a color, y de repente la gente empieza a ver en blanco y negro. En blanco y negro hay que imaginarlo todo, hay que imaginar el color de la gente, hay que imaginar el pelo del otro, hay que imaginar si esas montañas son muy verdosas, no son verdosas, etcétera, etcétera. Y ahí aparecen por primera vez los críticos de cine mudo en blanco y negro. Entre ellos uno muy latinoamericano, muy cercano a nosotros, que es Horacio Quiroga. Horacio Quiroga, un excelente escritor uruguayo, hace un sinnúmero de crónicas cinematográficas, las primeras críticas, hablando primero de la disposición de los objetos para que puedan ser bien pensados por el espectador, y de esa manera, al ser bien pensados, bien imaginados, que es muy bello. Segundo, empieza una crítica muy interesante sobre los actores y las actrices, que Quiroga sabe, porque ya los argentinos también tratan de hacer cine precisamente a los inmigrantes. Muchos inmigrantes llegaban con conocimiento de cine a la Argentina. Quiroga sabe que todo ese trabajo es fruto de un director, que es un director sentado a un lado de la cámara con un megafón diciendo qué es lo que hay que hacer. Esto lleva a que las películas sean buenas o malas porque tiene una persona al frente, el director, y ya Horacio Quiroga se va a dedicar a eso.
Hay un segundo elemento y es que resuelve lo que no había podido resolver el teatro, que el cine mudo en blanco y negro resuelve las tomas y las escenas al aire libre. Entonces anteriormente la gente iba a ver una película, una obra de teatro, iba a ver una ópera, y todo era pintado. Le pintaban las casas, le pintaban las montañas, el sol, pero ya en el cine se puede hacer en el campo, un campo real, se pueden ver las casas. Entonces el cine mudo comienza con una tarea muy bella, y es mostrarle a la gente cómo es el mundo lejos del espectador, cómo son las casas en España, más o menos lo que hoy en día está haciendo Woody Allen. Woody Allen domina Nueva York, una vez domina Nueva York, se va para Londres, hace una película en Londres, va a dar su versión de Londres, ahora está en Asturias, en España, estará dando su versión de Asturias. Pero en el cine mudo, el mundo es muy desconocido, es tremendamente desconocido. Ahora, fuera de eso, por eso los periódicos tiemblan, porque la imagen congelada, pues uno no sabe, se le vuelve muy lejana la imagen que ve. Pero cuando muestran una casa y en la casa en una ventana aparece una muchacha, la muchacha sonríe, saluda, eso pues dice la gente, no, esto es una maravilla, esto era lo que nos faltaba, conocer el mundo centavos, conocer el mundo por 10 centavos de dólar, ¿no? Entonces empieza el cine a contar no solo una historia, sino a servir de vehículo turístico. Los países se pueden conocer. El que hace cine no solamente va a narrar una historia y un guión, sino que va a mostrar el país donde se da el escenario. Eso pues enriquece al cine notablemente y crece el número de espectadores, porque ya los espectadores no salen del teatro a contar la historia que vieron, sino a decir, ve, España es de esta manera, Inglaterra es así, América del Sur es así, México es así, es muy, muy bello. Y hay un tercer elemento que tiene todo esto del cine, y es la música. A ver, el cine viene sin música, por lo tanto hay que contratar un músico. Ese músico ve como instrumento, él dice, no, esto acompaña una película, ponte el clarinete, no me enloquezco. Necesitamos un instrumento que nos permita seguir el movimiento. Entonces yo voy viendo y más o menos voy moviendo los dedos de acuerdo a lo que esté pasando. Entonces aparece como instrumento básico el piano. El piano permite las notas muy graves para el suspenso, ¿cierto? Entonces la muchacha viene de Nosferatus, va a picar a la muchacha para verle la sangre, entonces otro coge las notas graves, tum, 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 y le agregan al cine la música desde afuera. Eso se hace y le va a dar pie a un ritmo que se llama el ragtime, que va a ser el fundamento del jazz, va a ser el fundamento del blues, y por eso se llama ritmo roto, tiempo rasgado, ragtime. Y ahí es donde uno ve al tipo de sombrerito redondo, de corbatín rojo, al lado de una película, haciendo una música muy particular, que la han venido conservando las caricaturas, porque los que hacen películas de caricaturas necesitan ese tipo de música para asegurar el ritmo del movimiento que va a tener la imagen. A ver, ¿esto por qué? Una imagen depende de la música que tenga. Yo me acuerdo cuando estaba en la universidad, yo leía un texto de cine muy bello que decía: la música es al cine lo que el cuadro, la música es a la imagen lo que el marco al cuadro. Uno puede tener un cuadro muy lindo, pero si le pone un marco bien bonito, ese cuadro gana a morir. Lo mismo sucedía en el cine, se dieron cuenta de eso.
No basta ver a Rodolfo Valentino, o no basta ver la revolución contada por Einstein, sino que hay que ponerle música. Y el espectador a través de la música ve la imagen mucho más bonita y los sentimientos que le provoca esa imagen será mucho más fuerte porque están unidos a la música. Entonces, a ese mundo cinematográfico se le añade la música. Después veremos grandes directores musicales como Bernstein, por ejemplo, haciendo la música de West Side Story. Entonces ya el mundo que se ha creado es un mundo que no solamente tiene que ver con el arte, música, imagen, actores, maquillaje, etc., sino también con producir el material para hacer esas películas, producir material publicitario para anunciarlas. Y hay algo muy simpático, todo ese cine mudo, prácticamente hasta los años 25, se hizo en cámara rápida. A ver, esto para los oyentes. Un segundo de película son 24 fotografías. Si yo en un segundo paso 48 fotografías, la imagen se hace más lenta. Eso es lo que es cámara lenta. Pero si yo en un segundo paso 16 fotografías, obviamente el movimiento sea mucho más rápido. Mucho más rápido. Las cámaras de cine anteriormente eran de manivela. Los franceses eran los genios para manejar las cámaras. Entonces se ponían la cachucha hacia atrás, así como la colocan hoy los muchachos. Pegaban el ojo a la lente y con una manivela que se parecía mucho a la de una máquina de moler, empezaban a dar vueltas y cada vuelta era una foto que se tomaba. O sea, después sincronizan el movimiento y ya tienen, pero sigue siendo a mano. Sigue siendo a mano. Y en esa sincronización del movimiento ya pues un movimiento lento y ya se sabe que han tomado 16 más 16 más 16 más 16, o sea, 4 segundos, 6 segundos, etc. El cine también obliga a entender cómo editar. De pronto no sé, usted todavía está muy joven, hija, pero a mí me tocó la moviola. Entonces uno simplemente hacía cine en la facultad. Y después tenemos que llegar, subir a un aparato que se llamaba la moviola, ver qué habíamos hecho y empezar a cortar, para después empezar a pegar. ¿Cierto? Entonces se conforma, dentro de ese cine naciente, dentro de ese cine mudo, unos artistas del montaje. Ahora lo que se trataba no era solamente de contar la historia, sino de pegar ciertas imágenes en determinados puntos, para que el impacto fuera más fuerte. Y ahí fue donde la gente le dio un carácter de otra realidad al cine, porque lo que se veía no tenía que ver con la realidad normal. Lo que se veía era, primero, imágenes muy grandes. Nadie había visto una cara tan grande, nadie había visto una boca de ese tamaño, nadie había visto una mano enorme, nadie había visto que le pegaran un hachazo de frente. Lo que llaman las cámaras subjetivas, donde el espectador hace cámara, que es donde uno a tanto saltando en los teatros, porque como yo estoy mirando la escena y el otro se me viene encima, yo creo que me va a pegar y salto. Entonces, en ese juego, el montaje fue necesario y la gente comenzó a creer que posiblemente se podían dar otras realidades. Y los productores de cine comenzaron a hacer cineficción. Cine de ciencia ficción, maravilloso. Está, por ejemplo, Méliès, El viaje a la luna, ¿no? Y que además la luna queda clavada en un ojo, el cohete queda clavado en un ojo de la luna.
cómo llegar a la luna, cómo clavar el cohete, cómo, entonces empieza todo un mundo de los efectos especiales, imaginémonos cómo hacemos esto, entonces empiezan a ver que pueden hacer una batalla naval en un lavadero. Estamos con unos barcos chiquitos, vos mueves el agua por este lado que se te da la mano, vemos los barcos que se mueven, ¿cierto? Lo de Méliès, pues busquemos así, lo podemos caer en una torta y que la cosa parezca una torta, ¿no? Pero hemos que usted y francés con cara de torta, porque ¿cierto? Y empiezan un montón de cosas maravillosas que van a llevar a que por primera vez en toda la historia de los medios de comunicación, las masas asistan enloquecidas a los teatros, porque no solamente les están hablando de humor o de contenido, de películas turísticas, sino de ciencia ficción y de cosas muy importantes, de historia, ¿no? Entonces aparece, se hace el nacimiento de una nación, una cosa impresionante, lo está una superproducción, donde la gente asiste a lo que había leído en los libros, ¿cierto? Esta fue la batalla de George Washington, esta fue el triunfo de la Revolución Francesa, y el cine, a partir de ahí, cumple con una tarea, y es dar versiones a un montón de gente que no tiene tiempo para leer, de lo que fue el mundo de lo que es el mundo donde estamos. Y ese fue de pronto el mayor encanto. Eso fue de que el hecho audiovisual permite, primero, mayor credibilidad. Por eso los medios audiovisuales siempre son más creíbles que cualquier otro medio. Porque lo que veo, eso es. Entonces, si mostraban a Ana Bolena, a la que le van a cortar la cabeza de un hachazo, y alguno veía, ¡pum!, le pegaron el hachazo, la gente tapaba los ojos, ¿qué es esto tan horrible, por Dios? Y después decía, yo vi cómo mataron a Ana Bolena. La cara era así, hacía esto, y eso descontrola mucho a los medios. Sin embargo, el cine no fue capaz, pues, de vencer a los medios, debido a que también el ser humano necesita imaginar, no todo puede ser tan evidente. Ya con El cantor de jazz en 1930 el cine gana voz, pero pierde imaginación. Ya no se depende del pianista que está tocando a un lado. El cine tampoco puede competir con las noticias de a diario. Hoy en día pues estamos llegando, que hay imágenes que compiten con noticias en este momento, pero en ese momento no lo podía hacer. Y se va convirtiendo, de pronto el cine va tomando el papel, o sobre todo en los Estados Unidos, de volverse un vehículo de propaganda. Los rusos lo habían usado como propaganda política. Vamos a mostrar el triunfo de la revolución. Pero los norteamericanos deciden que van a mostrar el estilo de vida. ¿Cómo viven? ¿Qué es lo que han construido? Van a mostrar esa moral WASP del blanco anglosajón protestante. Vive en casas ordenadas, se viste de tal manera, come de esto, es humorístico, le pasan cosas chistosas. Y de esa manera los norteamericanos llevan su forma de vivir a otra parte. Por ejemplo, después de la Primera Guerra Mundial, los norteamericanos llevan cine a Europa, cine norteamericano. Y a partir de ahí los norteamericanos se llaman los americanos. Entonces en Europa les decían, ahí llegaron los americanos, al punto de que nosotros creemos todavía que aquí en América, que ellos son los americanos y nosotros no. Pues eso es muy charro. Pero eso es nacido de esos soldados después de la Primera Guerra Mundial y del cine norteamericano que se llevó a Europa. Entonces la gente en Europa empezó a hablar del cine americano, esos son los americanos, esas son las americanas, viven de esta manera, viven de la otra. El cine norteamericano se cuidó mucho de mostrar gente mayor, siempre mostraban gente joven, para vender un territorio, un país joven.
muy joven, lo que no hacían los europeos. Los europeos no tenían ningún problema en mostrar un hombre anciano. Einstein, por ejemplo, utiliza mucho los ancianos para darle más importancia a las películas que él narra. Lo mismo los alemanes, más no así los norteamericanos. Entonces, en esta primera fase creo que podríamos como hacer un resumen muy lindo. Durante 30 años en el siglo XX asistimos a un cambio de las imágenes tradicionales. Asistimos a un cambio de la imagen congelada a pasar a la imagen en movimiento, asistimos a un cambio del teatro al cine, aunque hay que aclarar esto, el cine no acabó con el teatro. De hecho, mientras el cine se desarrollaba en los Estados Unidos, cobraron mucha fuerza los espectáculos teatrales de Broadway, por ejemplo. ¿Cierto? O sea que tampoco demolió al teatro tradicional. Sin embargo, vemos otra forma de teatro, un cambio en la forma de maquillarse, o un cambio en las ideologías. Ya mucha gente comenzó a pensar igual. Por eso los propagandistas dijeron, este es un medio excepcional, porque a partir de ahí ponemos a pensar igual al que sea. Y finalmente provocó una industria en la que nadie había creído, porque el cine, como decía al principio, va a aparecer como una curiosidad científica, como algo que llama la atención, que es un juego más de los físicos y de los mecánicos que otra cosa, pero que, como vemos, se equivocaron, y se equivocaron de cabo a rabo. Como uno, Memo, aunque cuando lee un poquito sobre la historia del cine, pues se da cuenta que, digamos que básicamente nació en Europa, y aún así la industria cinematográfica tuvo su gran impulso y su gran desarrollo en Estados Unidos, y cómo influyeron las dos guerras, la Primera Guerra Mundial y la Segunda Guerra Mundial, en que precisamente esto sucediera así, en que fueran los estadounidenses los que lograron tener mejor distribución, por ejemplo, de películas, cosa que los europeos no lo lograron. Claro, a ver, eso yo lo vería de una forma muy elemental. Mientras Europa era completamente antisemita, Estados Unidos no. Y los judíos se pueden mover mucho más fácil en los Estados Unidos. Además de eso, Estados Unidos promovía la libertad de empresa y era el país de las vanguardias, era el país de los nuevos diseños, de las nuevas patentes. Entonces, no solamente los judíos provenientes de Europa desarrollan buena parte del cine, sino que también los norteamericanos entran en ese mundo del cine como algo propio de América. América es el continente de lo nuevo, es el continente de la innovación, es el continente de lo inesperado. Y esto lo entiende muy bien en Norteamérica, tremendamente bien. Y en lugar de convertirlo en una herramienta para, como sucedió en Alemania y Rusia después, para mover la propaganda, mejor se dan a vender el estilo de vida. Van a vender el estilo de vida más descomplicado de todos, que es el norteamericano. Cuando uno se viste como un norteamericano, a uno le sale muy barato salir a la calle. Cuando uno come como un norteamericano, sale muy barato comer. O sea, venden el estilo de vida de los muchachos, porque es el que va a caracterizar a los Estados Unidos. Esto entre la Primera Guerra Mundial y la Segunda. Pero ya cuando se da la Segunda Guerra Mundial, el desarrollo del cine es enorme. El cine se vuelve propaganda, se vuelve pura propaganda. Hay que mostrar o recuperar la figura del héroe. Entonces los grandes actores se entregan a representar papeles de héroes, los hombres que se dan por la patria, por el honor, aparecen otra vez los principios morales, y para que la gente se anime a sostener esa guerra, se hacen un sinnúmero de películas acompañados de novelas.
Por ejemplo, si traemos eso a nuestra época, uno de los problemas graves que ha tenido la guerra de Irak es que el cine no acompañó la guerra de Irak. Pero la Segunda Guerra Mundial es una guerra acompañada como el cine, como vehículo de propaganda, contando historias muy lindas además, grandes historias, porque no era la propaganda descarada que después van a utilizar los nazis y de alguna forma los estalinistas, sino que era una forma de exaltar los ideales norteamericanos. El ideal norteamericano, el ideal de la... Por ejemplo, cosas tan bellas como exaltar el sentido de la amistad. Eso es bellísimo. Y a partir de ahí ya el cine pues cobra otra tarea. Yo creo que en un segundo programa nos venimos de los 30 en adelante para analizar con mucho más profundidad este fenómeno. Memo, y también habría que destacar ahí cuando hacia el principio de la década de los años 20 del siglo pasado, en Hollywood, en la ciudad de Hollywood, comenzaron a vender terrenos muy baratos, y eso le dio la posibilidad pues a los industriales de la cinematografía comprar buenos terrenos a muy buen precio y crear los estudios tan gigantescos que hoy conocemos. A ver, sí, en Hollywood, que empiezan los locos años 20, o sea, los muchachos quieren otro tipo de vida. Hollywood queda al oeste de los Estados Unidos, queda cerquita al mar Pacífico, queda cerquita a los desiertos de Arizona, de Las Vegas, etcétera, etcétera. Y cuando se compran los terrenos tan baratos es por las razones. Podemos hacer películas en el mar, podemos hacer películas del oeste, podemos hacer películas de gente joven que está despreocupada. Y ahí es donde comienza el estilo de vida norteamericano, que comienza en Hollywood. Hollywood es la nueva tierra pues si hiciéramos una mala traducción de Hollywood, pues sería la madera santa, el lugar sagrado del cine, ¿cierto? Entonces eso ya nos va a permitir, cuando hablemos de nuevo sobre este tema, de entender a Hollywood como el gran centro de producción de cine mundial. Y eso influirá completamente en lo de la propaganda estadounidense, porque mientras Europa está completamente destruida y devastada y sus jóvenes muertos por una guerra, en Estados Unidos está todo floreciente, está el estilo de vida norteamericano, y eso influye completamente en la propaganda. Y además necesitan vender carros grandes. Amables oyentes de Radio Bolivariana, así hemos llegado al final de una nueva emisión del programa La Otra Historia con el profesor José Guillermo Ángel, Memo Ángel, quien hoy ha estado hablando sobre la historia del cine mudo. La música de este programa es música de la época de Chaplin, con el violonchelista Thomas Beckman y los pianistas Johannes Cernota